Hola a todos, así comenzamos con la clase correspondiente al accidente cerebrovascular isquémico. Bueno, vamos a hacer un breve recuento anatómico de la irrigación del encéfalo. Esto es una vista posterior de una angiografía en donde podemos ver que la irrigación del encéfalo está conformado por un circuito anterior conformado por las arterias carótidas internas, las cerebrales medias, las cerebrales anteriores y la comunicante anterior. Hay un circuito posterior conformado por las arterias vertebrales, la arteria basilar, las cerebrales posteriores, y ambos circuitos están comunicados a través de las comunicantes posteriores. Este circuito, al cerrarse, conforman lo que se llama el polígono de Willis. Vamos a hacer un repaso de las regiones vasculares del cerebro. Vamos a comenzar hablando del cerebelo, el cual está irrigado por las arterias superiores del cerebelo, que son ramas de las arterias de la arteria basilar, nacen en su extremo distal e irrigan la parte superior del cerebelo, como vemos aquí en el esquema. Luego tenemos a las arterias anteroinferiores, que también nacen de la arteria basilar en su extremo más proximal y irrigan la parte anteromedial del cerebelo. Por último tenemos a las arterias posterior-inferiores del cerebelo, que irrigan la parte más inferior del mismo y surgen de las arterias vertebrales 1 o 2 centímetros antes del origen de la arteria basilar. Los procesos isquémicos a este nivel generan cefalea, ataxia, mareos, vómitos. En cuanto al territorio vascularizado por la arteria basilar, como ya dijimos, emite grandes ramas para el cerebelo y algunas ramas menores que van para el tronco encefálico. Generalmente la obstrucción de la arteria basilar por lo general es mortal debido a infarto de los centros respiratorios y cardíacos del bulbo. La obstrucción de las arterias perforantes de la arteria basilar produce infartos focales del tronco y normalmente se manifiesta como disfunción de los nervios craneales, ataxia, somnolencia y déficits sensoriales o motores cruzados. En cuanto al territorio vascular de las arterias cerebrales posteriores, que lo vemos acá pintado en azul en este esquema, podemos decir que tienen varias ramas principales, como los vasos perforantes del mesencéfalo, del tálamo, las arterias coroideas posteriores y las ramas corticales de los lóbulos temporal medial y occipital. Entre el 10 y el 15% de los infartos se producen en el territorio de la arteria cerebral posterior. El infarto del mesencéfalo produce pérdida de los reflejos pupilares a la luz, incapacidad para elevar la mirada y somnolencia, generalmente por la lesión de la lámina cuadrigémina, el núcleo del tercer par y la sustancia reticular ascendente respectivamente. Las arterias perforantes proximales de la arteria cerebral posterior también riegan la mayor parte del tálamo, y el infarto del tálamo puede producir pérdida de la sensibilidad contralateral, que es lo más común. Las ramas corticales de la arteria cerebral posterior riegan el lóbulo temporal inferomedial a través de la arteria temporal inferior, la circunvolución occipital a través de la arteria temporo-occipital y la corteza visual de los lóbulos occipitales a través de la arteria calcarina. El infarto de la temporal inferomedial puede producir déficit de memoria, que son graves cuando son bilaterales, y la pérdida de la corteza visual primaria
produce pérdida completa de la visión en el campo contralateral, que es lo que se llama hemianopsia homónima. Bueno, este es un esquema de la vascularización del territorio correspondiente a la arteria cerebral anterior, esquematizado de color amarillo en estas imágenes. Y bueno, tiene una rama lentículo estriada medial que se encarga de irrigar las regiones anteriores de los ganglios de la base, una rama pericallosa que se encarga de irrigar el cuerpo calloso, y unas ramas hemisféricas que se encargan de irrigar la parte medial de los lóbulos frontales y parietales. Generalmente los infartos que se producen en el territorio de las lentículos estriadas mediales producen afasia motora, pérdida de la fuerza muscular de la cara, cambios en el humor, entre otros síntomas. Bueno, los procesos isquémicos de la arteria cerebral anterior llegan a ser solo el 5% de todos los procesos isquémicos, y la lesión unilateral de las ramas de la arteria cerebral anterior produce una pérdida de la fuerza en la pierna del lado contrario. Cuando son bilaterales, eh, pueden producir incontinencia, pueden llevar a una situación llamada mutismo asinético, y el infarto del cuerpo calloso puede producir una variada serie de síndromes de desconexión hemisférica, que incluyen lo que se llama apraxia idiomotora, que es una incapacidad para hacer las tareas con el hemisferio derecho cuando se dan las órdenes desde el lado izquierdo dominante. Con respecto a la arteria cerebral media, podemos decir que son las arterias que mayor cantidad de tejido encefálico irrigan, más que cualquier otro vaso intracraneal, y es en donde se producen casi todos los eventos isquémicos. Es por eso que va a ser el punto de estudio de nuestra clase. De ellas surgen las arterias lenticuloestriadas laterales, que riegan la mayor parte de los ganglios basales, y las ramas hemisféricas que riegan la superficie lateral del cerebro, que están esquematizadas de color rojo en estos gráficos. Y bueno, algunas bibliografías describen a las lenticuloestriadas mediales como que son ramas de las arterias cerebrales medias, pero bueno, yo las describí en esta clase como ramas de las arterias cerebrales anteriores, que es un tema en discusión actualmente. Antes de continuar, vamos a establecer algunas definiciones. El accidente cerebrovascular es un término que describe un evento clínico de inicio repentino de déficit neurológico secundario a una enfermedad cerebrovascular. El mismo tiene 4 etiologías principales, como lo es el infarto cerebral, que corresponde a un 80% en mayor medida, y va a ser objeto de estudio de esta clase. La hemorragia intraparenquimatosa en un 15%, las hemorragias subaracnoideas en un 5%, y el infarto venoso en el 1%. En cuanto a los infartos isquémicos, tenemos que las causas de origen ateroscleróticas son las más comunes en un 40%, y pueden surgir de una trombosis en el sitio de una placa o de émbolos producidos en la placa que se alojan más abajo en un vaso. El sitio más común de placa aterosclerótica es la bifurcación carotídea con afectación de la arteria carótida común distal y los primeros 2 centímetros de la arteria carótida interna. El vaso intracraneal ocluido con mayor frecuencia es la arteria cerebral media. Otros lugares comunes para la placa aterosclerótica incluyen el sifón carotídeo y las arterias cerebrales proximales anterior y media. Además, también se incluyen las arterias vertebrales y basilares. Con respecto a las de origen cardioembólicos,
Podemos decir que la enfermedad cardioembólica representa entre el 15 y el 25% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Los factores de riesgo incluyen el infarto de miocardio, el aneurisma, la fibrilación ventricular, el flúter auricular y la cardiomiopatía y la cardiopatía valvular. En cuanto a la oclusión de los pequeños vasos o los infartos lacunares, decimos que son los de pequeño tamaño, menores generalmente a 15 milímetros, ocurren típicamente en los ganglios basales y el tálamo, representan entre el 15 y el 30% de todos los accidentes cerebrovasculares. A menudo son múltiples y se deben a lesiones embólicas, ateromatosas o trombóticas en las arteriolas del extremo único penetrante que irrigan a los núcleos grises profundos, incluidas las arterias lenticuloestriadas y tálamos perforantes. Otros lugares comunes para los infartos lacunares incluyen la cápsula interna, la protuberancia y la corona radiata. La isquemia cerebral es el resultado de una disminución significativa del flujo sanguíneo en algunas áreas o en todo el cerebro. El accidente cerebrovascular progresa en etapas desde la isquemia hasta el infarto real. En este proceso se establece un núcleo central densamente isquémico y una penumbra menos isquémica. El núcleo central suele sufrir daños irreversibles a menos que la reperfusión se establezca rápidamente, mientras que las células dentro de la penumbra pueden permanecer viables, pero en riesgo durante varias horas, dependiendo también de la circulación colateral. Las actuales terapias intentan rescatar a las células en riesgo. La mayoría de los protocolos de accidente cerebrovascular utilizan ventanas de entre 3 y 6 horas desde el inicio de los síntomas. Actualmente se utiliza una ventana de hasta 24 horas también, teniendo un tratamiento efectivo. Y estos protocolos varían entre las diferentes instituciones, a menudo basándose en la disponibilidad de la tomografía, de la resonancia, del software, del tiempo del accidente cerebrovascular, la experiencia médica y la disponibilidad de neurointervención. El ACV isquémico se clasifica según el tiempo de evolución desde el momento de instauración de la patología, en hiperagudo temprano de 0 a 6 horas, hiperagudo tardío de 6 a 24 horas, agudo de 24 a 1 semana, subagudo de 1 a 3 semanas y crónico en más de 3 semanas. Esto influye sobre todo en los hallazgos a nivel imagenológico, como por ejemplo podemos ver en esta tomografía sin contraste, en un cuadro hiperagudo en el que solamente encontramos el signo de la arteria cerebral media izquierda hiperdensa y posteriormente en los 3 días subsiguientes aparecen grandes cambios como esta hipodensidad sustancial que se ve en el territorio vascularizado por esta arteria afectada. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el papel del imagenólogo en lo que es el proceso de un paciente que entra en un protocolo de stroke. Básicamente es determinar si hay hemorragia intracraniana o una gran área de infarto hipodenso con la tomografía sin contraste, ya que esto es una contraindicación para el tratamiento con el factor activador del plasminógeno tisular o para el tratamiento endovascular. Otro de los objetivos es determinar si hay una oclusión proximal de un gran vaso que pueda ser tratado con tratamiento endovascular y determinar si existe un infarto con un gran núcleo en las imágenes de difusión a través de la resonancia magnética, en la angiotomografía o en la perfusión por tomografía, ya que esto es una contraindicación relativa para el tratamiento con TPA o tratamiento endovascular. La adquisición e interpretación rápida de las imágenes de tomografía sin contraste de un paciente con un ACV es fundamental para acelerar la administración del TPA intravenoso.
La evaluación de las imágenes con tomografía sin contraste debe realizarse en la consola del escáner en el momento de la adquisición y los resultados se comunican directamente al equipo de stroke. Esto agiliza la decisión de transferir a un paciente a un centro de accidente cerebrovascular que sea capaz de realizar el tratamiento endovascular. Todos los pacientes deben someterse a una angiotomografía inmediatamente después de la tomografía sin contraste, sin ser retirado del escáner. La realización de una angiotomografía en este contexto nunca debe retrasar la administración del TPA intravenoso. El flujo de trabajo de imágenes eficiente es esencial, ya que digamos, desde que entra el paciente con sintomatología hasta que llega al escáner no debe pasar más de 25 minutos. La tomografía sin contraste es mucho menos sensible en comparación con la difusión de la resonancia para representar tanto el edema citotóxico como el bajo volumen de sangre cerebral, que generalmente acompañan a la isquemia temprana. A pesar de esto, la disponibilidad generalizada y la velocidad de la tomografía la convierten en la estrategia imagenológica de primera línea en la mayoría de las instituciones, ya que se puede realizar en minutos y no requiere preselección ni exclusión del paciente. Es rápido, económico y fácilmente disponible. La sensibilidad y la especificidad para el infarto agudo en la tomografía sin contraste probablemente dependen de la duración, el tamaño del infarto y el grado de la isquemia. También para representar el cambio isquémico temprano, son probablemente mejores para la circulación anterior que para la circulación posterior, principalmente debido a los artefactos de la base del cráneo del hueso que lo rodea. La isquemia franca bien establecida, vista en la tomografía, es un área de baja atenuación con pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Esto indica un infarto irreversible en el contexto clínico de una oclusión aguda de la arteria cerebral media. El primer signo de tomografía visible es un segmento hiperdenso de un vaso que representa la visualización directa del trombo o del émbolo intravascular y como tal es visible de inmediato. Aunque esto se puede ver en cualquier vaso, se observa con mayor frecuencia en la arteria cerebral media, en lo que conocemos como el signo de la arteria cerebral media hiperdensa y el signo del punto de la arteria cerebral media. En cuanto al primero, se refiere a la hiperdensidad focal de la arteria cerebral media. Es el primer signo visible de infarto. Se ve dentro de los 90 minutos posteriores al evento y es debido a un trombo en el segmento M1. Tiene una sensibilidad relativamente baja, entre el 17 y el 52%, pero una alta especificidad de aproximadamente el 95%. En cuanto al signo del punto de la arteria cerebral media, también conocido como el signo de la fisura de Silvio, es considerado un equivalente al signo anterior, pero este se localiza en el segmento M2. A menudo se asocia con una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical a nivel insular de manera temprana. Se observa, como vemos en la imagen, en los vasos de la fisura lateral de Silvio adyacente a la pared de la ínsula. Dentro de las primeras horas son visibles varios signos dependiendo del sitio de la oclusión y la presencia de flujo colateral. Así tenemos la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y la hipotonación de los núcleos profundos. Los cambios en los núcleos lentiforme y caudados se observan tan pronto como una hora después de la oclusión. Son visibles en el 75% de los pacientes a las 3 horas, así como vemos en este ejemplo de una tomografía sin contraste con una ventana forzada para ACV. Vemos el borramiento de los núcleos basales a nivel del hemisferio izquierdo. Es señalar que estas estructuras son afectadas antes que la corteza debido a que las arterias lenticulostriadas son arterias terminales
y el edema citotóxico, que es la acumulación de líquido intracelular, ocurre antes. En cuanto a la hipodensidad cortical, que generalmente se acompaña de tumefacción parenquimatosa asociada a borramiento giral, en este caso la corteza tiene un suministro colateral deficiente y una de las áreas más afectadas es la corteza insular, que es la más vulnerable y nos da el signo de la cinta insular, que describe la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca normal. En la corteza superficial existe un flujo colateral que retarda el desarrollo de estos signos en la tomografía y solo el 20% de los casos demuestran cambios a las 3 horas. Con el tiempo, la hipotenuación y la inflamación del parénquima se vuelven más marcados, lo que produce un efecto de masa significativo. Esta es una causa importante de daño secundario en infartos grandes. Como vemos en este video, una gran hipotenuación del parénquima cerebral en todo el territorio de la arteria cerebral media derecha, en donde vemos además borramiento de los surcos y las circunvoluciones cerebrales, y la compresión del ventrículo lateral derecho con desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia la izquierda. En esta otra imagen vemos el cambio evolutivo desde el primer día, donde vemos, además de la hipotenuación, algunos cambios hemorrágicos que pueden ser complicaciones también en este periodo agudo y que también van a aumentar todo lo que es la inflamación del parénquima cerebral. Durante el periodo subagudo existe un fenómeno llamado fogging, que en español sería una cosa así como nebulización o empañado. Eh, bueno, esto se explica ya que a medida que pasa el tiempo la inflamación comienza a disminuir y la corteza comienza a aumentar la densidad. Se cree que esto ocurre como el resultado de la migración de macrófagos cargados de lípidos al tejido infartado y la proliferación de capilares y una disminución del edema. A las 2 o 3 semanas después de un infarto, la corteza recupera una densidad casi normal y las imágenes en este momento pueden llevar a confusión a un diagnóstico fallido. Este fenómeno se ha demostrado en alrededor del 50% de los casos y en el caso de tener una duda se puede administrar contraste endovenoso y esto va a delimitar la región del infarto. Posteriormente, cuando evoluciona el proceso isquémico y disminuye el edema residual, aparece finalmente lo que es la gliosis, que es una región de baja densidad con efecto de masa negativo. Esto se explica dado la proliferación focal de células gliadas en el sistema nervioso en respuesta a la injuria. La gliosis no es sinónimo de encefalomalacia, que es el resultado final de la necrosis licuefactiva del parénquima cerebral después de una injuria. Radiológicamente comparten características similares y la distinción es a menudo solo de interés académico. La gliosis y la encefalomalacia a menudo coexisten durante las respuestas tempranas e intermedias de la lesión y posteriormente la gliosis disminuye con el tiempo. Retomando la evaluación inicial del proceso isquémico en su periodo hiperagudo, vamos a recordar que el hallazgo de una hipodensidad lo suficientemente grande es contraindicación para aplicar la terapia de reperfusión. Es así que el hallazgo mayor a 1/3 del territorio vascular de la arteria cerebral media afectados ya es contraindicación de la terapia de reperfusión. Es así que se crea el sistema de ASPEC. Se desarrolló para establecer un sistema de puntuación reproducible para los cambios isquémicos temprano en la tomografía sin contraste, ya que la estimación del tercio del territorio de la arteria cerebral media puede ser un desafío en la práctica. Este sistema separa el cerebro en 10 áreas discretas etiquetadas de la materia gris profunda y superficial en cada lado,
Comenzando con un máximo de 10 puntos en cada lado, la puntuación del paciente se reduce en un punto por cada área del cerebro con cambio isquémico temprano. Se ha comprobado que a los pacientes con un aspecto menor a 7 tienen una menor probabilidad de recuperación. En este esquema, en estas imágenes de tomografía sin contraste, con cortes a nivel de los ganglios, tenemos 7 puntos en lo que se incluyen el núcleo caudado, el putamen, la cápsula interna, la corteza insular, el segmento M1 correspondiente al opérculo frontal, el segmento M2 correspondiente al lóbulo temporal anterior y el segmento M3 que corresponde al lóbulo temporal posterior. En esta otra imagen tenemos un corte inmediatamente superior a la altura de la corona radiata o a la altura de los ventrículos laterales, en donde tenemos los segmentos M4 correspondiente al territorio de la arteria cerebral media anterior, inmediatamente superior al segmento M1, el segmento M5, el territorio correspondiente al territorio de la arteria cerebral media lateral inmediatamente superior al segmento M2, y el segmento M6 que es inmediatamente superior al segmento M3. La angiotomografía es un paso más en el proceso de diagnóstico y tratamiento de un paciente con un ACV isquémico. Mientras repasamos algunas cuestiones en cuanto a la angiografía, les dejo un video de cómo se realiza una trombectomía endovascular. En cuanto a la angiografía, es una técnica ampliamente disponible para evaluar tanto la circulación intracraneal como la extracraneal. Su utilidad en el accidente cerebrovascular agudo radica en su capacidad para demostrar trombos dentro de los vasos intracraneales y para evaluar las arterias carótidas y vertebrales en el cuello. La angiografía implica una adquisición helicoidal volumétrica que se extiende desde el arco aórtico hasta el círculo de Willis. El examen se realiza utilizando un bolo de material de contraste optimizado en el tiempo para realzar el vaso. La demostración angiográfica de un trombo puede guiar a la terapia adecuada en forma de trombolisis intraarterial o mecánica. La administración del factor activador de plasminógeno nunca debe retrasarse para realizar una angiotomografía, al igual que la angiotomografía no debe retrasarse retirando al paciente de la mesa de tomografía para una evaluación clínica adicional o para revisar las imágenes de tomografía sin contraste. La administración del material de contraste iodado sin probar primero la función renal en candidatos para trombectomía endovascular es aceptable, ya que se ha demostrado que la probabilidad de nefropatía inducida por el material de contraste es muy baja en relación con el potencial de lesión cerebral por un accidente cerebrovascular. Y la angiografía se puede realizar como un estudio único, puede ser un estudio diferido o multifásico. La angiotomografía multifásica es una herramienta de imagen rápida y fácil de usar en pacientes con isquemia aguda. Brinda información sobre el grado y la extensión del llenado arterial pial en todo el cerebro de una manera resuelta en el tiempo, siendo su utilidad para la evaluación del flujo colateral y la toma de decisiones sobre la trombectomía endovascular. La evaluación del flujo colateral de la circulación intracraneal se puede utilizar para ayudar a evaluar los riesgos potenciales versus los beneficios de la trombectomía endovascular. La calidad del flujo colateral es un determinante importante de la tasa de progresión del infarto. Este estudio comienza con una secuencia de imágenes arteriales que se extiende desde el arco aórtico hasta el vértex, como vemos aquí en el esquema. Las siguientes dos secuencias de imágenes se realizan después de un solo bolo de material de contraste y se sincronizan para representar las fases venosa pico y tardío del cráneo. Se considera que un patrón colateral maligno en fase tardía se caracteriza por un material de contraste que no alcanza más del 50% de los vasos intracraneales y el lecho del tejido del territorio de la arteria cerebral media en riesgo. Por el contrario, un buen patrón colateral se puede definir como un flujo leptomeningio simétrico o casi simétrico,
cuando se compara el hemisferio afectado por la isquemia con el hemisferio contralateral. En el caso de una oclusión de una arteria intracraneal proximal, el crecimiento del núcleo del infarto y la pérdida de la penumbra progresan más rápidamente en pacientes con patrones colaterales malignos, mientras que el crecimiento del núcleo del infarto y la pérdida de la penumbra progresan más lentamente en pacientes con buenos patrones colaterales. El grado del flujo colateral es un indicador importante de la eficacia potencial de la trombectomía endovascular, y el flujo colateral maligno o deficiente se asocia con una baja probabilidad de rescate penumbral o beneficio clínico de la trombectomía endovascular. Aquí tenemos una imagen de una angiotomografía multifase, en donde vemos en la fila superior las imágenes de un paciente con una oclusión en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. Este paciente muestra un buen patrón colateral, por lo tanto este paciente es un buen candidato a realizarse la trombectomía endovascular. En la fila central vemos las imágenes de un paciente con una oclusión en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda y con un patrón de flujo colateral intermedio. Y por último, en la fila inferior, vemos imágenes de un paciente con una oclusión en el segmento M1 de la arteria cerebral media derecha. Y bueno, tiene un patrón con flujo colateral deficiente, tiene un relleno mínimo de las arterias y por ende es un candidato que no se beneficiaría con la trombectomía endovascular, ya que esto produce, entre otras complicaciones, el riesgo de producirse una hemorragia luego de la reperfusión. Otra de las técnicas para el estudio del ACV isquémico es la perfusión dinámica por tomografía. Esta se realiza mediante imágenes secuenciales de una sección definida de tejido después de administrar un único bolo de alto flujo de material de contraste. La misma sección se visualiza varias veces en modo cine a medida que pasa el bolo para rastrear el grado de atenuación tanto en el tejido como en los niveles arteriales en función del tiempo. Los escáneres modernos, con capacidad helicoidal y detectores más amplios, pueden realizar el estudio de perfusión del cerebro completo. Se utilizan casi los mismos protocolos que para una angiografía, y en el modo cine se deben adquirir una imagen por segundo durante un periodo de al menos 50 a 60 segundos. La perfusión por tomografía se puede realizar simultáneamente o separado de la angiografía por tomografía. Debido a que el cambio de atenuación está asociado linealmente con la concentración de material de contraste iodado en una región, se puede calcular los valores absolutos de los parámetros de perfusión. El flujo sanguíneo cerebral y el tiempo para el realce máximo se encuentran entre los valores más precisos para su uso en la evaluación del accidente cerebrovascular agudo. Las plataformas de software automatizadas pueden generar mapas cualitativos y cuantitativos de los volúmenes de lesión isquémica a partir de los datos de la perfusión con entradas arteriales y venosas seleccionadas automáticamente. Bueno, en esta foto, las imágenes que vemos aquí corresponden por un lado, a una angiotomografía de una mujer de 54 años con antecedentes de enfermedad arterial coronaria, hipertensión, que se despertó con síntomas en el hemisferio derecho. La angiografía axial muestra una oclusión completa de la arteria cerebral media derecha en sus segmentos M1 y M2. Y las imágenes de perfusión muestran una gran región de 105 mililitros de reducción crítica del flujo sanguíneo cerebral, menor al 30%, que está representado en el color púrpura, y rodeada por una región más grande de 155 mililitros
de tiempo de tránsito retardado, mayor a 6 segundos. Es lo que está representado en el esquema, en las imágenes de color verde. El paciente no es candidato en esta ocasión para realizarle el tratamiento intravenoso con el factor activador del plasminógeno. Sobre la base de estos hallazgos desfavorables, no se realizó tampoco la trombectomía endovascular. Por último, vamos a hacer una breve reseña de la resonancia magnética en el estudio de los procesos isquémicos agudos. Bueno, esta consume mayor tiempo y está menos disponible que la tomografía, pero tiene una sensibilidad y una especificidad significativamente mayores en el diagnóstico de infarto isquémico agudo en las primeras horas después del inicio, respectivamente del 88 al 100% y del 86 al 100%. Se puede realizar una evaluación exhaustiva del accidente cerebrovascular agudo mediante el uso de una combinación de imágenes de resonancia magnética convencional, angiografía por resonancia, técnicas de imagen por resonancia ponderadas por difusión y perfusión, y los hallazgos típicos de la resonancia en pacientes con isquemia cerebral hiperaguda incluyen señal hiperintensa en la sustancia blanca en imágenes ponderadas en T2 e imágenes de inversion recovery atenuadas por líquido con una pérdida resultante de la diferenciación córtico-subcortical análoga a la pérdida en la tomografía. Dentro de lo que es las secuencias de imágenes ponderadas por difusión, ahora se incorporan en la mayoría de los protocolos de imágenes de resonancia y son un componente esencial en la evaluación del accidente cerebrovascular agudo. En el accidente cerebrovascular agudo hay una alteración de la homeostasis que normalmente mantiene proporciones en estado estacionario de agua intracelular y extracelular. El accidente cerebrovascular agudo causa una acumulación excesiva de agua intracelular o edema citotóxico con una tasa general disminuida de difusión molecular del agua dentro del tejido afectado. Esto produce en la técnica una pérdida de la señal en el tejido. Los tejidos con una tasa de difusión más alta sufren una mayor pérdida de señal en un periodo de tiempo dado que los tejidos con una tasa de difusión más baja. Por lo tanto, las áreas de edema citotóxico en el que se restringe el movimiento de las moléculas de agua aparecen más brillantes en las imágenes ponderadas de difusión a causa de la pérdida de señal menores. En las imágenes ponderadas de difusión de los pacientes con ictus hiperagudo, el tejido isquémico aparece brillante en comparación con el tejido cerebral normal y se observa una señal hiperintensa con valores de ADC reducidos aproximadamente 30 minutos a 5 días después del inicio de los síntomas. Aquí tenemos las imágenes de un paciente con una afección isquémica a nivel del territorio de la arteria cerebral media izquierda, observándose en la secuencia T1 una hipointensidad que se observa después de 16 horas y persiste generalmente. En la fase en T2, en general después de 6 horas, se detectará una señal de hiperintensa, digamos, inicialmente más fácil de ver en FLAIR que en Spin Echo convencional. Este cambio continúa aumentando durante los próximos días. A los pocos minutos de la oclusión arterial, la imagen ponderada por difusión muestra un aumento de la señal en difusión y valores reducidos en el mapa de ADC, y esto se correlaciona bien con el núcleo del infarto. Y bueno, por último tenemos la imagen correspondiente a una angiografía por resonancia, en donde se observa la pérdida de la señal en la arteria cerebral media izquierda y sus ramas. Eso fue todo. Muchas gracias por
su atención.